sube el volumen y apaga la luz. Romance. En la primaria donde trabajaba, la vida solía transcurrir con esa monotonía que caracteriza a cualquier escuela. Había un ambiente laboral bastante agradable, cada quien a lo suyo, cumpliendo con sus responsabilidades. Sin embargo, todo cambió cuando la profesora Carmen comenzó un romance con el profesor Javier. Nadie sospechaba nada. Y es que Javier siempre se había mostrado reservado. Tan era así que muy pocas personas sabían que él era un hombre casado. Carmen, quien era del personal más nuevo, no estaba enterada de su situación. El profesor Carrillo, quien siempre ha sido un hombre muy recto, era de los pocos que sabían la verdad, y sin dudarlo se lo contó a Carmen para advertirle, pero no le creyó. Él terminó distanciado de ellos, pues no quería problemas. Su intención siempre fue ayudar y evitar conflictos fuera de lugar dentro de la escuela. Tiempo después, Cristina, la esposa de Javier, descubrió el romance y enfrentó a Carmen. La discusión fue tan intensa que todos en la escuela nos enteramos, aunque nadie se atrevió a intervenir. Carmen, confiada por ser más joven y atractiva, se burló de Cristina. Javier, cobarde como era, negó todo, pero la verdad ya estaba ahí, expuesta. Unos días después, recibimos la noticia de que Cristina se había quitado la vida ahorcándose en su habitación. La tragedia dejó a todos conmocionados, pero también nos enseñó una lección que nadie quería aprender. Aunque intentaron separarse, Carmen y Javier volvieron a estar juntos después de unos meses. Pero Javier ya no era el mismo. Comenzó a decir que veía a Cristina, que se le aparecía para advertirle que debía dejar a Carmen. Intenté hablar con él, decirle que no jugara con esas cosas, que su relación con Carmen no había empezado bien y que tal vez lo mejor era dejarla. Carmen, por su parte, decía que Javier estaba obsesionado con su exesposa muerta y que debía superarlo de una vez. Pero la situación se volvió más extraña. Empezamos a ver la silueta de una mujer merodeando por la escuela. Al principio pensé que eran cosas mías, pero pronto otros maestros comenzaron a ver lo mismo. Era una figura borrosa, siempre a lo lejos, que se desvanecía cuando intentábamos acercarnos. La profesora Mina estaba convencida de que era el espíritu de Cristina, y aunque no quise admitirlo, cada vez me parecía más posible. El profesor Carrillo también comentaba haber visto aquella silueta de mujer. Una tarde, Carmen llegó a la sala de profesores gritando, con la cara llena de arañazos y golpes por todo el cuerpo. Estaba fuera de sí. Aseguraba que había visto a Cristina, que ella la había atacado. La llevamos a la enfermería, donde intentaron calmarla y curarla. Todos estábamos en shock, sin saber qué hacer ni a quién acudir. Lo peor vino después. Mientras intentábamos entender lo que le había pasado a Carmen, nos llegó la noticia de la muerte de Javier. Los que lo vieron dijeron que iba camino a la escuela cuando, sin razón aparente, comenzó a escalar las rejas del parque que estaba en el camino. Llegó hasta la parte superior y, en un acto que parecía imposible, colocó su garganta sobre una de las puntas afiladas y se soltó. La varilla lo atravesó desde la garganta hasta el cráneo y quedó colgado ahí, en una escena que no puedo quitarme de la cabeza, llena de sangre y horror. Mientras nos recuperábamos del impacto, un grito desgarrador resonó desde la enfermería. Corrimos hacia allá, y lo que vimos fue algo salido de nuestras peores pesadillas. Carmen yacía en el suelo, con jeringas clavadas en ambos ojos y con la garganta rasgada como por unas garras. Estaba desangrándose, y no había nada que pudiéramos hacer. Ese día, la muerte se paseó por nuestra escuela, dejando un rastro de sangre y desesperación. Y aunque algunos intentaron racionalizar lo ocurrido, yo sé que fue Cristina, o lo que quedaba de ella, quien volvió para llevarse lo que le pertenecía. Muchos profesores solicitamos el cambio. Aquello que vimos fue terrible. Yo en lo personal no lo puedo superar.
Chaneques. Recuerdo bien cuando era niño, y mis papás me dejaban en la escuela a las 5 de la mañana, antes de que el sol siquiera pensara en salir. Mis padres trabajaban en el campo, y yo me quedaba esperando a que en la escuela se iniciaran actividades. Nuestra escuela no tenía puerta, así que entraba y me sentaba en la banca de siempre, en el patio, a esperar que llegaran los demás. El silencio de la madrugada era pesado, solo se escuchaba el crujido de las ramas y el viento arrastrando las hojas. A esa hora, el frío se metía hasta los huesos, pero lo que más me inquietaba no era el frío, sino lo que veía cada mañana antes de que amaneciera. Allá, en la parte de atrás de la escuela, siempre aparecían unos hombres pequeños, como si fueran niños jugando. Eran peludos, muy peludos, y aunque intentaba, nunca les podía ver la cara. Corrían de un lado a otro, riéndose entre ellos, pero había algo en esas risas que no me cuadraba, algo que me hacía sentir incómodo. Siempre había evitado acercarme. Algo en mi interior me decía que era mejor observarlos desde lejos. Pero un día, esa curiosidad infantil me ganó. Me levanté de la banca y caminé despacito hacia ellos. Para mi sorpresa, no huyeron como siempre lo hacían cuando alguien se acercaba. Al contrario, empezaron a llamarme con señas, invitándome a unirme a su juego. No sé cómo pasó, pero de pronto ya no estaba en la escuela. Estaba en medio del monte, rodeado por estos pequeños seres que corrían y reían a mi alrededor. No tenía miedo, al contrario, me sentía extrañamente tranquilo, como si todo eso fuera lo más natural del mundo. Jugábamos, corríamos, saltábamos. No sentí que hubiera pasado mucho tiempo, pero cuando me di cuenta, estaba de vuelta en la escuela. El sol ya estaba en lo alto del cielo, y la escuela estaba llena de gente. Al principio, no entendía por qué todos me miraban tan raro. La maestra, mis compañeros, todos tenían una expresión de alivio y preocupación en sus caras. Alguien llamó a mis papás, y cuando llegaron, me abrazaron fuerte, como si pensaran que me habían perdido para siempre. Fue ahí cuando me enteré de que habían pasado varios días desde que desaparecí. Yo no sentía que hubiera pasado tanto tiempo. Para mí solo había sido un rato, un juego. Pero ellos insistían en que llevaban días buscándome. Alguien comentó que quizá me había encontrado con los chaneques, unos seres que según la gente del pueblo, se llevaban a los niños que se portaban mal o que eran curiosos. Una señora, que siempre se la pasaba rezando en la iglesia, me llevó a su casa y ahí me hicieron una oración. Dijeron que era para que los chaneques no volvieran a llevarme. No entendía mucho de lo que decían, pero sí recuerdo que después de esa oración, dejé de ver a esos pequeños seres en la escuela. Las mañanas volvieron a ser solitarias, y aunque a veces deseaba volver a jugar con ellos, algo dentro de mí sabía que lo mejor era no buscar más. De vez en cuando, en alguna madrugada oscura, creo escuchar esas risas lejanas, pero cierro los ojos y me concentro en los ruidos del campo. No quiero volver a perderme, no quiero volver a perder días de mi vida por seguir una curiosidad infantil. Y aunque han pasado años, cada vez que paso por la escuela, siento que esos pequeños hombres peludos siguen ahí, esperando, jugando, pero sé que es mejor no acercarse. Hombre de negro. Nunca fui de esos que creen en fantasmas ni nada de eso, pero lo que viví en la escuela Jaime Nuno, en Guadalajara, me hizo replantearme muchas cosas. Era un lugar viejo, con pasillos largos y techos altos que crujían con el viento. De día, la escuela no tenía nada de raro, pero cuando caía la noche y todo se quedaba en silencio, la cosa cambiaba. Una noche me quedé a hacer tarea en la biblioteca, la cual estaba al final del edificio. Me concentré tanto en el trabajo que ni me di cuenta de la hora. Cuando levanté la vista, la escuela estaba vacía,
solo el ruido de los ventiladores y algún que otro insecto zumbando. Recogí mis cosas y salí de la biblioteca, pero en cuanto puse un pie en el pasillo, me di cuenta de que había algo raro. El aire estaba pesado y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo ignoré y empecé a caminar, pero entonces lo vi. Al final del pasillo, justo en la esquina, estaba parado un hombre. Era alto, muy alto, y estaba vestido completamente de negro. Al principio pensé que era algún maestro o el guardia, pero cuando quise saludarlo, me di cuenta de que no se movía, solo me miraba, o al menos eso parecía. Mi instinto me dijo que diera la vuelta y saliera por otra puerta, pero el miedo me dejó congelado. Lo vi girar lentamente y caminar hacia la oscuridad de las escaleras. No hacía ruido, sus pasos eran silenciosos, como si flotara. Aún con el miedo en el pecho, decidí seguirlo. No sé qué me impulsó, quizá la misma curiosidad que a veces mata al gato. Llegué hasta las escaleras, pero él ya no estaba. El pasillo estaba vacío, y el silencio era aterrador. Bajé con cuidado, intentando no hacer ruido, pero al llegar abajo, lo vi de nuevo, en el pasillo que llevaba a los salones de primero. Estaba de espaldas, pero su figura me parecía aún más alta, más imponente. Tragué saliva y caminé hacia él. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. Entonces, cuando estaba a punto de alcanzarlo, el hombre se detuvo y giró la cabeza hacia mí. No sé cómo explicarlo, pero su cara era solo una sombra. No tenía ojos, boca, nada, solo una oscuridad profunda que parecía absorber la luz. Sentí un frío terrible, como si me hubieran metido en un congelador. Quise correr, gritar, hacer algo, pero mis piernas no respondían. Él se giró completamente hacia mí y empezó a caminar en mi dirección. Fue ahí cuando mis piernas reaccionaron y salí corriendo como nunca en mi vida. Ni siquiera me fijé si él me seguía. Solo corrí hasta llegar a la salida. Al día siguiente, cuando le conté a mis amigos lo que había visto, algunos se rieron, pero otros, los que también se habían quedado hasta tarde alguna vez, me miraron con seriedad. Me contaron que no era el único que lo había visto. Al parecer, ese hombre vestido de negro había sido visto por otros estudiantes y maestros, siempre en las noches, siempre en la oscuridad.